vida. Cuando nosotros estamos pensando en orar, muchas veces cuando nosotros pensamos eso, estamos queriendo orar por el problema de la persona, por nuestro problema. Si es por los hijos y tienen problemas económicos y no tienen una relación con Dios o se han apartado de Dios, entonces pues uno ora, Señor, que les proveas, para que les des el dinero, Señor, que los sanes, Señor. Bueno, tantas cosas que a veces suceden o por el cónyuge o por la familia, por el papá, por la mamá, en fin, hay unas necesidades urgentes, eso es verdad. Pero la oración va a la necesidad física, a la necesidad material, a la necesidad relacional. Pero cuando nosotros miramos la escritura, nosotros podemos aprender muchas cosas, y yo digo como algo como, mejor dicho, es como un decir porque realmente nosotros podemos aprender muchas cosas de lo que dice la palabra de Dios. ¿Ahí están viendo? Sí, señora. Entonces, oramos nosotros porque pues realmente haya una solución al problema. Y pues eso no está mal, pues realmente por eso Dios creó la oración, ¿cierto? Para que nosotros podamos orar, para que nosotros podamos acercarnos a Él, para que dependamos de Él. La oración es una muestra de que nosotros dependemos de Él en cada una de nuestras circunstancias. Es una forma en que Dios nos muestra a nosotros que Él es Dios, que Él es soberano. Es decir, ahí está el Señor, ahí está Él para guiarnos, para orientarnos, para dirigirnos y también para que tengamos un encuentro con Él, ojalá todos los días a nivel de comunidad como ahorita y a nivel de personal, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a la escritura, nosotros Dios nos enseña a orar de diferentes maneras y es importante que la tengamos presente, ¿sí? Esas diferentes maneras en las que Dios nos enseña a orar. Algo que debemos pedir aquí es orar por discernimiento. Dios es Dios y Dios no se deja, o sea, a Dios no lo podemos engañar. Entonces el Dios que nos dice en la Biblia, pide y se te dará, es el Dios que está aquí con nosotros, el Espíritu Santo que está aquí con nosotros, Él es el que nos guía a toda verdad. Así que nosotros debemos orar porque haya discernimiento, esos dolores del corazón, porque los seres amados están en el lugar equivocado, porque algunos se han apartado de Dios, porque algunos son rebeldes, porque algunos no han querido recibir a Jesús en su corazón, porque hay una enfermedad grave, delicada en un ser querido que amamos. Todo eso es un conjunto de cosas y nosotros debemos orar por ese discernimiento, ¿cierto? Ayer estuve visitando a mi papá y pues mi papá tiene Alzheimer. Él realmente no habla. Yo creo que él sí nos reconoce, pero no habla, ¿cierto? Antes de ir yo pedí al Señor, Señor, danos un buen tiempo allá, ¿no? Y bueno, él a veces abre los ojos y nos mira y bueno, pudimos tener un buen tiempo con él ahí, sí, que pues hay otras veces que él no abre los ojos. Ayer estaba cumpliendo 92 años, pero qué es lo que Dios quiere en ese momento, cómo nosotros nos vamos a acercar a este Dios. Cuando tus hijos tienen discernimiento, harán siempre lo debido. Aquí podrías poner cuando la persona que tú estás viendo que tiene una necesidad, un amigo, un ser querido, ¿sí? Ahí, o esos hijos que están en mal camino, yo debo orar por discernimiento, o sea, que puedan entender, que haya una claridad en su mente, porque ese discernimiento viene a ellos y ellos harán lo que es debido. Mira lo que dice Proverbios 15:21. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Entonces, la necedad está ligada al corazón del hombre, dice también la escritura. Entonces, si esta persona por la que oramos, aún orar por nosotros mismos para que tengamos ese discernimiento, es muy importante porque hay veces
no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo hacer las cosas. Pero acá vemos la importancia de ese discernimiento. La necesidad está, esa alegría al falto de entendimiento, o sea, como que él se deleita en eso. Pero la persona que tiene discernimiento endereza sus pasos. Y a veces nosotros queremos enderezar los pasos de las personas y realmente no es la forma como nosotros tenemos que dejar que, o sea, que nuestra vida se vaya en querer ser el Espíritu Santo, en querer ser Dios y aún en que nuestras propias fuerzas las personas cambien. Cuando oramos por discernimiento, tenemos que saber que aquí ellos podrán distinguir entre lo bueno y lo malo. Las personas por las que oramos, tenemos que orar por eso. Aquí en Primera Reyes 3:9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Quién da esta petición a Dios? ¿Quién me dice quién hablaba esta petición a Dios? Aló. Salomón. Salomón pedía a Dios eso, ¿sí? Cuando comenzó el reinado, él pide, mejor dicho, él va a Dios y dice, Señor, dame un corazón entendido, ¿sí? O dame sabiduría, porque pues realmente necesito sabiduría para gobernar este pueblo tan grande, para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Y aquí, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y pues bueno, vemos que Salomón al final de su tiempo, pues realmente Salomón no andaba en la rectitud que se debe andar con Dios. Pero cuando leemos el libro de Eclesiastés, él sí sabía exactamente, o sea, él sí entendía cómo era, digamos, el tema con el hombre en su forma de tomar decisiones, en el tiempo, sí, en el deleite de la vida. Él sí había distinguido muchas cosas entre lo que Dios quería y el ser humano hace. Así que cuando nosotros oramos por estos hijos, por estas personas que realmente queremos que tengan ese encuentro con Dios, ese reencuentro, pues que es necesario que nosotros también como personas distingamos entre lo bueno y lo malo. A veces no tenemos en cuenta eso y nuestras decisiones están manchadas de negro, nuestra forma de enseñar a las personas está con esas pinceladas oscuras, pero cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo va a mostrar. Está orando por una persona y por una petición específica. No la tengo cerca a esta persona y sin embargo, tuve una conversación con esta persona y cuando esta persona comenzó a hablarme por alguna circunstancia, no puedo ser tan clara porque pues no es el momento para eso, pero resulta que esta persona comenzó a decirme que ella estaba teniendo un cambio específicamente en lo que yo había estado pidiendo a Dios. Y yo dije, pues gloria a Dios, o sea, no dije nada, no acostumbro a decir a las personas, yo estaba orando por eso, por ti no, pero simplemente yo dije, gracias Señor, porque tú escuchaste esta oración. Y hay otras oraciones que Dios no me ha respondido y yo digo, Señor, así como tú me escuchaste en esta oración, me vas a escuchar en esta otra que estoy pidiendo a ti, ¿cierto? Pero ¿qué estaba esta persona? Estaba distinguiendo, haciendo una diferenciación entre algo que no le produce vida a su ser con algo que sí le produce vida a su ser. Así es que nosotros tenemos que orar perseverantemente, no orar tanto porque, ay, que tengan harto dinero, ay, que tengan en la mejor universidad, en el mejor colegio, todo eso está bien, que los prospere, claro, pues yo oro por mis hijos que los prospere, pero que tengan, que puedan distinguir entre lo bueno y lo malo, porque la verdad esto es muy difícil. También cuando oro por discernimiento, pueden entender las cosas de Dios. ¿Les ha pasado que usted habla con la persona y la persona es como si usted le estuviera hablando en otro idioma? O sea, la persona, no, usted no entiende las cosas de Dios, ¿no? Una de las cosas que pues nos dio en cierta forma tristeza es cuando mi papá todavía tenía, pues bien, estaba bien de salud.
Él se fue pues de la casa y se fue a vivir con otra mujer, que es la señora con la que vive ahorita. Entonces, bueno, hubo muchos problemas y todo. Y él venía acá a la casa de mi mamá y nosotros teníamos contacto con él. Y entonces comenzábamos a hablarle de Dios y comenzábamos a explicarle que Dios perdona, ¿no? Y entonces él pidiéndonos perdón a nosotros por todas las malas decisiones que él había tomado, ¿sí? Bueno, del trago, de los adulterios, bueno, todo eso. Y nosotros le decíamos, nosotros ya te perdonamos, o sea, ya no, ya tranquilo que pues realmente nosotros no tenemos nada contra ti. Cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, Dios nos ayudó a perdonarte, así que tranquilo, no te preocupes. Y entonces tú puedes recibir al Señor en tu corazón y le explicábamos que él podía recibir y que Dios le iba a perdonar porque él vivió muy triste el resto de sus días por haber tomado esa decisión. ¿Sí? Y por habernos hecho eso a nosotros. Entonces él vivió muy acongojado sus últimos días por eso, pero él no entendió el perdón de Dios, aunque se lo explicábamos de diferentes maneras, y él decía algo como esto: se necesita que yo sea muy sinvergüenza para poder, para decir ahorita que con una oración recibo un perdón, ¿sí? Que Dios me perdona y que recibo el perdón de ustedes habiéndoles causado tanto daño. O sea, no entendía él eso, no logró entender eso. Bueno, ojalá que en las oraciones que hemos hecho para que reciba al Señor, él haya podido tener ese encuentro con Dios. Entonces, porque poder entender las cosas de Dios es importante. Así que nuestra oración debe ser que puedan entender las cosas de Dios los que tienen nietos ahorita, ahí Gilbertico y Blanquita que tienen bisnietos, gloria a Dios, que ustedes pueden sembrar esa oración en el corazón de ellos, de estos nietos y bisnietos y los que tenemos hijos y que tenemos familia que tiene que conocer a Dios. Entonces pueden entender las cosas de Dios porque la Biblia dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura, ¿sí? Así que el hombre natural no logra entender, ¿sí? Cuando usted hable con la persona y usted puede darle rabia que esa persona no entiende, pero es que esa persona en su mente de manera que está pensando de manera natural como el ser que no conoce a Dios, no logra entender las cosas de Dios. Y tristemente nosotros nos enredamos en esos momentos, digamos, nos enredamos como en esta palabrería nuestra y nos desviamos de la verdad de Dios para querer nuestra propia verdad. Y la verdad tampoco entendemos las cosas de Dios. Por eso necesitamos discernimiento. Acuérdense, el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces la verdad de Dios, ¿sí? En una persona, en una persona cristiana que conoce a Dios, se puede convertir casi en una mentira por sus propios razonamientos y por sus propias concupiscencias, por sus propios deseos carnales. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que decir, Señor, dame discernimiento para entenderme primero yo y para poder tomar las decisiones buenas distinguir entre lo bueno y lo malo, poder entender lo que tú quieres, poder entender tus cosas, poder conocerte más, ¿no? Entonces tenemos que ser claros en eso. Y Proverbios dice algo muy lindo, así, el discernimiento es algo que podemos pedir. Nosotros sabemos que Dios quiere que nosotros pidamos ese discernimiento. Si clamares a la inteligencia, mira que la inteligencia Dios no la ha dado, ¿sí? Pero a veces esa inteligencia se entorpece porque pues realmente no entendemos el caminar hacia la voluntad de Dios agradable y perfecta. Se entorpece con las malas decisiones, con las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Bueno, con todo lo que nosotros podemos ver que a veces es un lastre para nuestra vida, a veces son como cargas que llevamos en nuestra espalda. Entonces, si clamares a la inteligencia, Señor, dame discernimiento, Señor, dame sabiduría,
Señor, ayúdame. Y dice, y a la prudencia dieres tu voz. O sea, qué palabra tan importante esta palabra de prudencia. Si quién era una mujer prudente que la Biblia nos describe, que guardaba todas las cosas en su corazón. ¿Quién era? María. María era una mujer prudente que guardaba todas las cosas en su corazón. Pero a veces la lengua nos pica. Entonces, la prudencia se desvanece. Podemos ser imprudentes como hablamos, como actuamos. Podemos ser imprudentes de muchas maneras. Pero dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Luego dice, si como a la plata la buscares, ¿qué has hecho tú para ser prosperado? Qué has hecho tú para tener dinero? ¿Cómo te mueves, digamos, en esa búsqueda de la prosperidad? Ah, bueno, entonces acá dice, si como a la plata la buscares, es decir, que hay una sabiduría, hay una inteligencia, hay una prudencia en la que tenemos que caminar. Pero acá en este capítulo de Proverbios habla mucho de la sabiduría. Ojalá lo pudieran leer en este día, pero si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, o sea, la sabiduría tenemos que discernirla, tenemos que entenderla, tenemos que acercarnos a Dios para poder decir, Señor, ¿qué es lo mejor para mi vida? ¿Cierto? Entonces, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, ¿no? Que es bueno leer la palabra de Dios, esa palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra lo más profundo del corazón y discierne los pensamientos. Póngale cuidado. Y las intenciones del corazón. ¿Cuántos de ustedes han sido reargüidos con la palabra de Dios? Voy a quitar la presentación y van a poner una manito que diga, yo he sido reargüido con la palabra de Dios. Yo soy la primera que voy a poner mi manito, porque la palabra de Dios es la que me muestra a mí exactamente qué es lo malo, qué es lo bueno, cómo tengo que caminar. Bueno, ya veo tu manito, Gilbertico, gloria a Dios. Eso está muy bien. Entonces, bueno, eso es estar ahí que la palabra de Dios nos muestra. Así que mira, si Dios te habló a ti con la palabra, Dios va a hablar a otras personas, Dios va a tocar el corazón de las otras personas. Ese Dios no se queda quieto. Entonces vemos que, claro, Dios es un Dios que está ahí para nosotros. Dios es un Dios que está ahí para mostrarnos ese camino. Entonces dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, ¿sí? Tremendo, mejor dicho, esto es tremendo, tremendo, tremendo. Que nosotros podemos escudriñarla como tesoros. Entonces, entenderás. ¿Qué necesitamos? Que las personas entiendan el temor de Dios. ¿Qué necesito yo entender? El temor de Dios. ¿Sabes? Que hay muchas veces que yo me freno de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque esta palabra esta temor de Dios es algo muy importante en nuestra vida. ¿Sí? Yo temo a Dios y voy a entender el conocimiento de Dios. Entonces, cuando tú haces estas cosas, entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de nuestro buen Dios. ¿Qué debo pedir también? Revelación. Entonces, pido discernimiento, que el discernimiento te haga entender, ¿cierto? Y bueno, nuevamente, Dios es Dios. Y Él dice, pide y qué, y será dado. La revelación de Dios que debemos pedir, revelación de Dios, ¿sí? Pidiendo la revelación de Dios. La revelación de Dios ah, da a nuestros corazones una visión para las vidas. La revelación de Dios da un camino por el cual debemos seguir. Cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. La revelación de Dios nos ayuda a tener una visión clara para nuestra vida. Hay cuántas mamás, abuelos hay aquí orando
¿Por qué? Porque sus hijos, porque su familia, bueno, por lo que ven, tengan una visión clara para sus vidas, ¿sí? Pero no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, que esta persona tiene que tener revelación a sus corazones, la revelación de Dios a sus corazones, ¿sí? Para que les dé una visión clara para sus vidas. Necesitamos eso. ¿Cuántos cónyuges están acá, esposas o esposos, que necesitan una revelación de Dios para su cónyuge, para su vida? ¿Cuántos de nosotros necesitamos una relación de Dios, de revelación de Dios para nuestra vida? Bueno, yo pienso que todos estamos en ese caminar, ¿cierto? Cuando hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece a Dios. La revelación de Dios significa que Él abre sus ojos. Necesitamos, Señor, abre los ojos, dale la revelación y dale la comprensión e iluminación de tu propósito y llamado. ¿Sí? Este versículo lo hemos orado muchas veces. Algunas personas no lo sabemos de memoria, otras no, pero está en Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, esto es una oración que comienza con una exaltación gloriosa, ¿sí? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, esta es la oración clara que debemos hacer, ¿sí? Les dé espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento de Él. Entonces, lloro porque sean prosperados económicamente, claro que sí. Lloro para que sean sanos, claro que sí. Lloro para que tengan una buena relación con la gente o que si están casados en el matrimonio, claro que sí. Pero a la vez, sí, la primera petición, Señor, dales el espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento tuyo, sí, o sea, de Él. Pido que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, pido eso específicamente. Mire qué profundidad. Usted puede conseguir este versículo en esta versión, que es la Reina Valera contemporánea, o puede buscarlo en otras versiones. ¿Para qué? Para que usted pueda, pues, si hay, tener un entendimiento más claro, o puede tener varias versiones que van a tener unas palabritas que le van a hablar a usted más, otras palabras van a poder hacer un acorde con palabras que van a llenar de fe tu vida. A mí, en lo personal, me gusta la Reina Valera 1960 y la Reina Valera contemporánea. Entonces dice así, para que Dios, o sea, les dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Será que solamente tenemos que orar esto para personas que están en problemas? No, esto lo tenemos que orar para todo porque usted no sabe en el momento en que usted va a necesitar que esto se haga realidad. Primeramente en su vida, segundo en la vida de personas que están cerca de usted, tercero en las personas que usted ama, por las cuales está orando, clamando día y noche, ¿cierto? Entonces, pido que les des el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, ¿sí? No esas citas que yo pues oro por citas divinas, ustedes saben, está bien, ¿cierto? Pero la prioridad de esas citas, eso es bueno para lo que se necesita, pero antes de eso, la prioridad es que el conocimiento de Dios esté en estas personas por las cuales estamos orando para que se logre ese propósito en esas citas divinas, ¿cierto? Bueno, pido que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Hay una herencia que de pronto ni nosotros hemos entendido. Pero ¿cuál es la herencia? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay una herencia gloriosa que tenemos de parte de Dios. Imagínense. Cuando los padres mueren, a veces siempre hay como una esperanza de dejarles una herencia a los hijos, ¿cierto? Bueno,
Nosotros aquí vemos que Dios nos ha dejado una herencia. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea, ¿cuál es la herencia que tú tienes de parte de Dios? ¿Cuál es la herencia que nuestros hijos tienen de parte de Dios? ¿Cuál es la herencia que nuestros padres, hermanos, primos, amigos, familiares tienen de parte de Dios? Entonces eso es. ¿Y cuál? Mire, la supereminente, es que eso es hasta difícil de pronunciar, ¿sí? Supereminente grandeza de su poder para con nosotros. O sea, ¿cuál es la supereminente grandeza del poder que estos hijos entiendan que tienen, que nosotros entendamos que tenemos, que nuestros familiares, que la iglesia, oye, a veces somos como personas, como robots que llegamos a la iglesia por costumbre? No hay algo poderoso en la iglesia. La supereminente grandeza de su poder con nosotros, los que creemos. Tú vas a la iglesia porque tú crees en un Dios poderoso, tú oras porque tú crees en un Dios que hace milagros, pero esto lo es tan real para ti cuando llegas a la iglesia, cuando vienes a la oración, cuando estás ahí hablando con alguien, que hay una supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Esto es una gloria muy grande. Esta porción de la escritura realmente nos muestra no solamente cómo pedir por la persona, sino nos muestra la grandeza del Dios en quien hemos creído. Así que cuando nosotros oramos por revelación, significa que Él abre los ojos y les da comprensión e iluminación de su propósito y llamada. La revelación de Dios les ayuda a tener una reacción adecuada, una reacción que no habrían conocido sin la misma, sin ella misma, que evitará que se destruyan a sí mismos. Gloria a Dios. Esto es importante, ¿sí? Que nosotros las decisiones que tomamos nos destruyan, que nuestros hijos las decisiones que toman nos los destruyan, que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, familiares, amigos, las decisiones que toman no los destruyan. Quien se aparta del camino de la sabiduría acaba en las legiones de los muertos. Tenemos que ser intencionales en pedir de esta manera porque esto nos lleva primero a nosotros a subir el nivel de fe. Mire, yo no sé, por lo menos yo leo esto y yo digo, Señor, la verdad es que eres grande, la verdad es que eres poderoso, la verdad es que tu gloria es maravillosa. Y lo tercero, la revelación de Dios significa que Él nos revela quién es. Solamente Él puede revelarse a los que más amamos, por los que más oramos. Solamente Él puede revelarse aquí a nuestra nación. Solamente Él puede quebrar todos esos yugos de esclavitud. Mateo 16:15 dice, y les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros a veces queremos revelar a Dios a las personas. Nosotros a veces queremos, pero es que Dios dice, es que usted no entiende que Dios dice. Bueno, pues ojalá que esas palabras lleguen y bueno, de todas maneras Dios puede utilizar eso. Pero mire, nuestra oración, que haya revelación de quién eres tú, Señor. Esto es importante, porque acá el mismo Jesús le está diciendo a Pedro, no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Así que nuestra oración, Padre que estás en los cielos, revélate de manera sobrenatural a estas personas que estoy pidiendo, por las cuales estoy clamando. Entonces, mira, la revelación de Dios significa que Él se revela quién es. La revelación de Dios dice que, a ver, dice, la revelación de Dios les ayuda a tener una reacción adecuada para que no se destruyan. La revelación de Dios les da comprensión e iluminación de su propósito y llamado. La revelación de Dios les da visión para sus vidas. La, ahora pedimos por discernimiento. El discernimiento les ayuda a entender las cosas de Dios. El discernimiento pueden entender
bueno, las cosas de Dios, pueden distinguir entre lo bueno y lo malo, harán siempre lo debido. Por eso nosotros tenemos que aprender a orar conforme los propósitos que están en la palabra de Dios, que es importantísimo y que Dios realmente quiere que nosotros hagamos eso. Eso se hace de manera muy sobrenatural. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Amén. Comentarios, Amén. comentarios sobre este tema de cómo orar por nuestros hijos o personas que están cerca. Ok, bueno, Yo, pastor, Jason, pastor, me gustó mucho el hecho de que hay que orar por discernimiento, por revelación, porque por lo general uno siempre se basa pues en las cosas materiales, ¿sí? En lo que de alguna forma uno ve y, y chévere cuando tuviste también el hecho de que pues uno que Dios se pueda revelar él solito, o sea, pedirle a Dios que se pueda revelar y no sea así, sea uno como intencional. Obviamente toca hacerlo, ¿sí? O se hace, pero chévere que Dios sea el mismo el que, porque uno sabe que pues Dios sabe cómo hace sus cosas y las haces con amor. Entonces me gustó, dije, "Uy, interesante". ok.